Hola, mi nombre es Clara Tamayo, soy comunicadora social, egresada de la Universidad de Antioquia. He dedicado mi vida profesional a trabajar en el campo de la educomunicación y desde hace 15 años soy la coordinadora del programa Prensa Escuela del periódico El Colombiano. Hoy los acompañamos con Daisy Barbosa para compartir con ustedes algunos elementos fundamentales de cómo movilizar, de cómo propiciar y utilizar de la mejor manera posible la información de actualidad, la información de prensa en la biblioteca escolar. ¿Y qué podemos hacer desde allí utilizando este portador de texto de la realidad? Hola, bienvenidos a este taller. Yo soy Daisy Barbosa, tallerista de Prensa Escuela desde el año 2013. Mi papel ha sido ser mediadora entre la información de actualidad y los diferentes públicos. Queremos mostrarles que desde la prensa es muy importante empezar a formar esas habilidades comunicativas y ciudadanas de los jóvenes para que realmente puedan tomar decisiones informadas. Y no con cualquier información, sino con una información de la cual se hace responsable un medio de información y de comunicación y que les permite entonces conversar, contrastar y realmente enriquecer y nutrir la calidad de las discusiones que pueden abordar. Para nosotros también es fundamental la lectura de prensa para empezar a generar empatía desde la infancia, para generar empatía entre los jóvenes, para que reconozcan sus entornos más cercanos a través de la información de actualidad y para que comprendan que hay referentes maravillosos que circulan en toda esa información de actualidad si sabemos buscarla, si sabemos reconocerla, pero que también hay en esos referentes y en esas historias que nos cuenta la prensa también la posibilidad de empezar a generar empatía, reconociendo las realidades de los otros y la diversidad de contextos. Es posible utilizar la prensa en el ámbito de la biblioteca escolar y plantearla desde 5 perspectivas. Hay una perspectiva muy importante y es plantear la prensa como el complemento de distintos procesos de aprendizaje, como un complemento para desarrollar las habilidades comunicativas y ciudadanas. Hay otro ámbito fundamental en el que podemos plantear la utilización de la prensa como un espacio de reflexión sobre nuestro propio contexto, sobre el lenguaje que utilizamos y también sobre el lenguaje que otros utilizan y al mismo tiempo sobre el lenguaje periodístico, porque ahí también hay algo importante que empezar a reconocer. Hay otro ámbito muy importante y es plantear la prensa como un escenario de las manifestaciones orales y también escritas, y también de lo que significa la participación democrática y ciudadana. Hay un cuarto, ámbito, y es plantear la prensa como un pretexto, es decir, como una disculpa, como un primer texto a partir del cual podemos empezar a generar conversaciones, como decíamos ahora, conversaciones informadas. Y hay otro ámbito muy interesante que es el de la utilización de la prensa, de la información de actualidad, asumiéndola como un pretexto, ahí sí con un guión, es decir, como un primer texto que nos permite comprender cómo se estructura una narración y a partir de esa narración ser capaces nosotros mismos y demostrarles a niños y jóvenes cómo ellos pueden empezar a narrar sus propias historias reconociendo esas estructuras narrativas. Vamos a aprovechar que estamos frente a un formato que se puede pausar, que se puede volver a retomar y les vamos a pedir que se vayan para el enlace que aparece a continuación o que también está ubicado en la cajita de la descripción del video y consiste en diligenciar un test con toda la sinceridad del mundo para que puedan descubrir qué tipo de lector de prensa eres.
Y les voy a explicar por qué es importante descubrirnos como lectores de prensa. Y para ello les voy a dar 3 razones. La primera razón es que al querer utilizar la prensa, ya sea en la biblioteca o en el aula de clase, nos convertimos en mediadores de la información de actualidad. Para ser unos excelentes mediadores de lectura tenemos entonces que disfrutar, leer habitualmente la prensa y conocer este formato. La segunda razón es que no podemos enamorar a nadie si no estamos enamorados. Es decir, si no somos buenos lectores de prensa, no podemos pretender que otros sean lectores de prensa. Recuerden que el aprendizaje está mediado por las emociones y esa es la única forma de transmitir el conocimiento. Entonces, si somos lectores de prensa, si nos sentimos cómodos con ese formato, en nuestra labor de mediación va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más fluida si realmente nos sentimos cautivados. Y la tercera y última razón es que la lectura de prensa nos permite conectar temas de manera fluida. Si somos asiduos lectores de prensa, podremos entonces utilizar el contenido de la prensa como una verdadera herramienta que permite el aprendizaje contextualizado. Una vez hecho el test, ya has descubierto qué tipo de lector de prensa eres. Entonces, les voy a contar qué camino deben seguir. Si eres un superlector de prensa, es porque te acercas con frecuencia a los periódicos, eres un lector crítico, estás informado sobre la actualidad para poder participar y para poder decidir. Así que ya tienes el camino abonado, solo tienes que empezar a abordar la información de actualidad a la luz de los contenidos que quieras desarrollar, ya sea en la biblioteca o en el aula de clase. Si eres un lector esporádico de prensa, te invitamos a que sigas explorando este formato, a que lo descubras y lo disfrutes a partir del paso de páginas y de estar entonces empapado de la información de actualidad. Así podrás entonces abrir otras posibilidades de información y de participación activa. El paso que debes seguir entonces es empezar a leer la prensa constantemente, empezar a verla como una herramienta que se pueda articular en tus estrategias, ya sea en la biblioteca o en el aula de clase, pero es muy importante que primero descubras ese gusto de su lectura para después poder transmitir a otros ese aprendizaje. Si estás en la tercera tipología, te invitamos a que te arriesgues más, a consultar información de actualidad. Es muy importante que lo hagas en medios confiables, en casas editoriales reconocidas como El Colombiano, El Tiempo, El Espectador, que no sea solamente a partir de las redes sociales y que puedas entonces llenarte de argumentos para tener una conversación sobre actualidad de manera coherente y argumentada. Para ser entonces mediador de lectura a partir de la información de actualidad tienes un camino un poco más largo que las tipologías anteriores. Debes empezar a explorar la prensa, tienes que empezar a diferenciar entre las diferentes tipologías textuales que aparecen en su formato, debes empezar a familiarizarte con este lenguaje, con la actualidad, con lo que pasa día a día. Y cuando alcances un nivel de lectura de prensa habitual, podrás entonces ver a la luz de los contenidos pedagógicos toda esa información de prensa y poderla convertir en una herramienta para llevarla a la biblioteca o al aula de clase. Y ya que han descubierto en qué nivel de lectura de prensa se encuentran, pues nos sobra que hagamos un pequeño repaso por la estructura de la prensa. Tener en cuenta que justamente los géneros periodísticos se expresan en la información de prensa, se expresan en los periódicos, también en los noticieros se pueden reconocer, bien sea de radio o de televisión. Vamos a pensar un poquito en lo que son esos géneros periodísticos. Yo voy a hacer una descripción aquí muy somera, pues va a ser casi que una pinceladita, para que pensemos entonces que si abrimos un periódico vamos a encontrar distintas categorías de información. Una de ellas es el periodismo informativo. Ahí en el periodismo informativo estamos hablando de cómo describir la realidad sin hacer juicios sobre ella. El periodismo informativo da detalles sobre los sucesos de una manera imparcial. Ahí no hay opiniones del periodista por ningún lado y reconstruye la información basada en testimonios, en documentos y en el análisis mismo que puede hacer
el periodista. Ahí digamos que encontramos entonces en el periodismo informativo están la noticia, la entrevista, los informes especiales, las infografías. Si pasamos al periodismo narrativo, ese es un periodismo que sigue completamente apegado a la realidad, que tampoco está opinando, pero que tiene muchos más elementos narrativos, incluso desde la literatura, y hace gala de todos los recursos que le ofrece el lenguaje para narrar los hechos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, géneros periodísticos como la crónica, como el perfil, por ejemplo. Y tenemos ya el periodismo de opinión. Ahí sí digamos que entra, digamos, todo un juicio de valor que hace bien sea el periodista o que cualquier persona sin ser periodista, de todas maneras, se puede expresar en el espacio de opinión de los periódicos y son entonces columnistas. Estas personas, bien sean periodistas o no, tienen toda la posibilidad de expresar, ahí sí, juicios de valor, opiniones en relación con un hecho. Pero ojo, la opinión no valida cualquier cosa, o sea, no todo lo que sea opinar es válido. O sea, tiene que estar también sustentado. No se puede decir cualquier cosa porque sí, porque yo creo, porque yo me imagino, porque yo opino. La opinión es uno de los géneros, digamos, más complejos y que mayor responsabilidad exige. Dentro de los géneros de opinión y en los periódicos ustedes se van a encontrar también con el artículo editorial. El artículo editorial en un periódico o en un medio de comunicación cualquiera que él sea, pues lo que nos está mostrando es cuál es la opinión de ese medio de información sobre los hechos. Y está en toda la libertad de hacerlo y queda claro para el lector que esa es la opinión, esa es la, digamos, la manera en la que ese medio de información expresa su punto de vista frente a los hechos, bien sean de carácter local, nacional o internacional. La caricatura, por ejemplo, se asume como una columna de opinión. Bueno, hoy queremos plantearle la posibilidad de mirar la prensa para desarrollar estrategias de fomento de la lectura y de la escritura con, digamos, 3 públicos diferentes. Los hemos estructurado pensando en trabajar con los niños en edad preescolar y en los grados más o menos hasta quinto de primaria. Podemos plantear en estrategias también con jóvenes de sexto a octavo y también de noveno a undécimo. Plantear estrategias con ellos implica que podamos pensar de qué manera estamos aportando no solo la formación que ellos ya están recibiendo en clase con sus profesores, sino que ellos también puedan pensar en alternativas, en motivaciones para conocer la realidad y que no necesariamente estén asociadas a un proceso de evaluación. Cuando hablamos aquí del trabajo con la prensa desde la biblioteca escolar, desde un ámbito extracurricular, queremos hablar de la posibilidad de generar desde la biblioteca espacios de conversación, de reconocimiento de la realidad, del entorno, de poder empezar a plantear, como decíamos ahora, alternativas de generar empatía a través de la lectura de la realidad y del reconocimiento de los contextos en los que se mueven otras personas. No hay que tener el periódico impreso en la biblioteca, muy probablemente ahora también, y ya que no están asistiendo al colegio, pues va a ser todavía, digamos, más difícil pensar en un periódico impreso. Pero lo importante es cómo accedemos a la información, y podemos acceder a los periódicos incluso de todo el mundo a través de internet. Y en esa manera de acceder a los periódicos, no solamente, digamos, de Medellín,
de otros periódicos de circulación en el ámbito nacional. También podemos pensar en otros periódicos de países, digamos, con culturas cercanas a las nuestras en América Latina, periódicos argentinos, peruanos, mexicanos. Eso nos da la posibilidad de crecer la perspectiva que tenemos justamente de la realidad. Entonces, ¿qué se puede hacer desde la biblioteca escolar? Planteamos nosotros la posibilidad de generar conversaciones y de reconocer personajes referentes, importantes para la cultura, para el arte, para el deporte, para la economía, para empezar a entender esas realidades más cercanas y que tenemos al alcance de todos. ¿Qué es muy importante y qué no se puede pasar por alto? Primero que nada, entender cuál es la motivación que nosotros tenemos. Como mediadores de lectura, y ustedes bien lo saben, si uno no se apropia de ese material con el que va realmente a desarrollar ese interés en los demás por la lectura, pues no habría nada que hacer. La información actualizada, la información que contiene la prensa, les permitirá desarrollar actividades curriculares. Cuando hablamos de actividades curriculares, estamos hablando de esas actividades que ustedes como bibliotecarios pueden hacer con los docentes de la institución educativa en la que ustedes trabajan. La idea es que esa información de prensa les sirva para acompañar algunos temas, algunos elementos, algunos contenidos que los docentes deben desarrollar en sus diferentes áreas. Algunas ideas pueden ser: articúlense como bibliotecarios, como biblioteca, a los proyectos especiales que tiene la institución educativa, el proyecto de la Cátedra de la Democracia y otros proyectos que van apareciendo en el entorno escolar, para que ustedes como bibliotecarios, ayudados de la información de prensa o apoyados en la información de actualidad, puedan entonces empezar a sumar y aportar a estos proyectos. Otra iniciativa puede ser sumarse como bibliotecarios y como biblioteca escolar a los proyectos propios de la institución educativa, a todos esos proyectos que están insertos en el PEI. Entonces, en la institución educativa hay proyecto de lectura. ¿Cómo vamos a hacer para que ese proyecto de lectura no solamente se quede con la literatura y con la poesía, sino también empiece a articular, a promocionar la información de actualidad? La prensa nos permite enriquecer el proyecto de lectura con diferentes tipologías textuales, con diferentes formas de nombrar la realidad, y nos permite también conversar sobre el entorno cercano de los chicos. Y así, en la institución educativa hay muchos proyectos específicos donde la información de prensa a través del bibliotecario escolar puede aportar a todas esas iniciativas y a todos esos contenidos que debe desarrollar la institución educativa. Otra estrategia, y esta es quizás la que más se piensa cuando la prensa llega a la biblioteca escolar, es cómo empezar a apoyar los contenidos del currículo. Lo primero que hay que hacer como bibliotecarios es reconocer ese currículo, es saber qué hay en esas mallas curriculares y posteriormente poder entonces, a partir de una lectura habitual de la prensa, poder ir ubicando estos contenidos de actualidad en esa malla curricular. Es un ejercicio que toma tiempo, es un ejercicio que merece o que necesita un entrenamiento, pero que finalmente lo que va a posibilitar es que el bibliotecario empiece a articular la información que tiene dentro de su biblioteca, la información de actualidad, con los contenidos que tradicionalmente se dictan en el aula de clase. Y la última estrategia, hay muchas, pero por tiempo no podemos centrarnos en todo ese universo. La última estrategia es apoyar a los docentes o hacer alianzas con los docentes de las diferentes áreas. Hay que romper el mito que la prensa solamente es para los docentes de español, de lengua castellana. Hay que pensar que la prensa tiene múltiples temas y que a partir de esa información actualizada que hay en la prensa podemos entonces hacer alianzas con los docentes de todas las áreas y, ¿por qué no?, empezar a hacer articulaciones entre las áreas y poder entonces pensar en una articulación curricular.
El blog de Prensa Escuela se actualiza todos los miércoles, es decir que todos los miércoles hay una estrategia nueva que puede ser llevada al aula de clase o puede ser llevada desde la biblioteca. En este momento proponemos actividades desde la virtualidad. Estas actividades están dirigidas a todos los públicos y lo que van a encontrar semana a semana es un paso a paso de actividades que se pueden desarrollar. Estos paso a paso no son rígidos, la idea es que ustedes pueden iniciar por el primero y terminar por el último o combinarlos todos, arrancar por el segundo, después el último, después el primero. Y también están abiertos a que ustedes puedan alimentarlos, transformarlos, disfrutarlos, a que realmente lo nutran. Solamente son una inspiración para lo que se puede hacer a partir de la información de actualidad que se publica en El Colombiano. Además del paso a paso, generalmente dejamos los PDFs de la noticia, los enlaces a otra información, les dejamos entonces una especie de material complementario que lo que hacen es entonces enriquecer la discusión, la conversación del tema central de la semana. Así que esperamos que ustedes exploren este material, que se vuelvan usuarios asiduos del blog de Prensa Escuela y que puedan entonces empezar a vivir esas estrategias que nosotros proponemos semana a semana. Otro de los elementos que tenemos desde Prensa Escuela para compartir con ustedes y para llevarlos a plantear esas conversaciones, en este caso más con los jóvenes de los grados, digamos, superiores, incluso con los maestros, es el podcast Realidades Mutantes. Los invitamos a consultarlo, así como los invitamos también a utilizar todas las herramientas que tenemos propuestas en nuestro blog de Prensa Escuela. Realidades Mutantes es una iniciativa de podcast que quiere poner a conversar la realidad que se expresa todos los días en la prensa, en los medios de información y de comunicación, y ponerla a conversar con otros elementos que nos llevan a otro tipo de realidades. Ponerla a conversar con la literatura, con la música, con las artes plásticas. Es poder empezar a hacer un mundo de relaciones, que eso es lo que realmente significa para nosotros en Prensa Escuela aprender, ser capaces de establecer relaciones entre los contextos, entre las situaciones, entre los distintos, digamos, momentos de la historia, si así se quiere. Y consideramos nosotros entonces que tanto el blog de Prensa Escuela como el podcast, como la lectura misma de la prensa, generan posibilidades de poner a conversar a niños, a jóvenes, a maestros, a bibliotecarios, promotores de lectura, en relación con lo que significa también la historia. Entender el contexto, y esa es una misión muy importante desde la biblioteca hoy, dar elementos para que reconozcamos nuestro entorno más cercano, para que pensemos en lo que ha sido la historia y cómo nosotros también, en esta medida en la que formamos lectores de prensa, estamos contribuyendo también con una formación de ciudadanos mucho más responsables y mucho más claros en lo que pueda significar la información en su proceso de formación. Los canales de Prensa Escuela están abiertos a todas sus inquietudes, a todas sus sugerencias, a todas las preguntas que se hayan podido suscitar a partir de la información de este taller. Estamos entonces abiertos también en el canal de YouTube, en el blog, para todos sus comentarios, y esperamos entonces que todo lo que les dijimos en este taller sea valioso para ustedes, sobre todo que lo puedan poner en práctica, y nos vemos entonces en otra oportunidad. ¡Chao!